Bien amigos, ya estamos en nuestro apartado de los días miércoles con nuestro amigo José Ignacio Rodríguez para hablar sobre una festividad muy importante también, la victoria profética de Purín. José, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues mira, aquí tenemos nuestro plato que nos tienta a cogerlo, pero... Sí, no podemos. Pero cuéntanos, ¿por qué tenemos también la taza de Purín, aquí el plato de comida? ¿Tiene algún significado? Sí, está relacionado con la fiesta de Purín porque es una fiesta en la cual los dulces, particularmente los dulces de Purín, ¿no? Que también se llaman, vamos a ver algunas imágenes después, son unas pastas que se hacen muy típicas de Purín, se llaman sombreros de Purín, aunque en algunos sitios también le llaman las orejas de Amán, ¿no? Depende cómo lo quieras traducir. Y nos recuerda porque estamos en una fiesta alegre, una fiesta en la cual pues se regalan las familias unas a otras, se hacen regalos, es un tiempo de mucha felicidad en Israel y nos recuerda pues la victoria sobre, en el tiempo que hablamos, en el tiempo de Purín, pues sobre aquel que quiso aniquilar a todos los judíos, o sea, un antecesor ya muy remoto del nazismo realmente, ¿no? Que quiso aniquilar a todos los judíos ya en Persia, en el tiempo cuando reinaba el rey Asuero. O sea, por eso tenemos aquí una representación de dulces, también de dátiles y algunas cositas de dulce, para recordarnos que estamos en la festividad de Purín. Existe una fiesta alegre y dulce en el sentido de que al final hubo una victoria, aunque al principio fue amargo, al final se convirtió en dulce. Podemos decir que la historia de Purín tiene, además de múltiples enseñanzas, un indudable aspecto profético, ¿verdad? O que apunta directamente a nuestros días. Sí, la fiesta de Purín, como hemos dicho, es el tiempo de Esther. Todos recordarán seguramente la festividad, o el libro de Esther, mejor dicho, en el cual se cuenta esta historia, cómo un perverso Amán quiso aniquilar a todos los judíos y confabuló de una manera, bueno, pues abusiva, evidentemente, para que el rey Asuero firmara un edicto, literalmente para matar a todos los judíos el día 13 de Adar. Purín viene del nombre porque significa suertes, se echó la suerte, y es que en el contexto de Persia, los días había días de suerte y días de mala suerte. Bueno, también como pasa en nuestro contexto, ¿no? Hay mucha gente que sigue creyendo que hay días que son muy negativos, que son días malos, y hay gente que cree que son días buenos, en el sentido místico de la palabra. O sea, tienen temor, por ejemplo, salir de casa cuando es, no sé, creo que es un viernes y 13 o un martes y 13, no estoy seguro de eso, ¿no? O sea, que todavía sí que esa influencia de pensar que hay días que son, pues, que tienen mala suerte, déjame decirlo así. En el contexto que hablamos de la festividad de Purín, el 13 de Adar fue pensado por el perverso Amán para un día de mala suerte para los judíos y de buena suerte para ellos, porque querían aniquilarlos. La historia de Purín es impresionante, ¿no? Es una historia realmente de amor, en el sentido literal de la palabra, de amor tanto del rey Asuero por Esther, como de Esther por su pueblo, y como también de Mardoqueo, también por su pueblo. Y aunque es uno de los libros en la Biblia en los cuales no aparece literalmente el nombre de Dios o referencia siquiera a Dios, se puede ver la presencia de Dios en todo el libro, en todas las acciones, y cómo al final, como digo, esta serie de enseñanzas, que son muchas en Purín, al final nos enfocan a una que la quisiéramos hablar hoy, y es que tiene un aspecto claramente profético que también apunta a nuestros días, porque Purín no solamente es una enseñanza histórica del pasado, sino es una enseñanza histórica del pasado que apunta al presente, y particularmente a nuestro presente, en el cual todavía sigue existiendo esa amenaza por parte de Irán. Recordemos que Purín se desarrolla en Irán, en el imperio persa. Siguen insistiendo en querer aniquilar a los judíos, a Israel en este caso, como nación soberana. O sea que ese espíritu que Amán hizo brotar en el imperio persa sigue todavía vigente. ¿Cuál fue la historia? Al final, ¿qué pasó? Hablaremos después de ello, pero vemos que tiene claramente un aspecto profético que sigue apuntando hasta nuestros días. ¿Y con qué personajes o de qué manera podemos personificar hoy en día la manera de actuar de Amán, ¿no? Ese espíritu de actuar? Siempre sostengo
lo mantengo y lo comparto así en mis redes sociales, que los medios de comunicación son los nuevos Amán de la época. Sé que todos no estoy diciendo que todos los medios de comunicación, sea periódico, prensa, radio, televisión, etcétera, no digo que todos tengan ese espíritu, pero hay una guerra mediática contra Israel. Y quien la promueve, pues ese moderno Amán, así le he llamado yo, son esos medios de comunicación que insisten en transgiversar todo, como hizo Amán. ¿Qué hizo Amán? Pues transgiversar todo respecto a los judíos, dar una falsa información al rey Asuero, que es el que tenía la capacidad de firmar ese edicto, y al final provocó un espíritu antijudío en todo el imperio persa. Hoy en día ese personaje lo estoy identificando, aparte de, como he dicho, de los ayatolas en el propio Irán, a esos medios de comunicación que siempre están transgiversando e intentando inducir al odio contra los judíos, sea de una manera aparentemente inocente, en el sentido que, bueno, es que es una crítica normal. Muchas veces nos dicen, bueno, es que no se va a poder criticar a Israel. Hombre, claro que se puede criticar a Israel y a todo el mundo se puede criticar. Una cosa es criticar unas posiciones que estuvieran no de acuerdo con la mentalidad que uno tiene, porque al final y al cabo, ¿qué es la crítica? Es el no estar de acuerdo con algo y lo criticamos. No, esto no me parece bien, o no me gusta, o no es así. A todos nos pueden criticar, todos somos criticables. Pero en el caso de Israel es que la crítica sea por todo. Si Israel, por ejemplo, construye para sus ciudadanos nuevas viviendas, todo el mundo le critica porque ha construido nuevas viviendas. Si Israel se defiende y ataca a los terroristas, es que Israel ataca a los terroristas. Bueno, ni siquiera emplean el término, como hemos dicho, terroristas, sino atacan a los soldados de la libertad o a las milicias palestinas o a los grupos armados prácticamente legales. O sea, que el enfoque que tienen las noticias trata siempre de atribuir a Israel la culpa de todo. Cuando hablamos de economía, pues la culpa la tienen los judíos. Y todavía seguimos en la misma línea de ataque contra el pueblo de Israel, contra sus instituciones, contra sus gobernantes, contra su religión, contra su idiosincrasia. O sea, aquí todo el mundo critica a Israel, ¿no? Y como yo insisto en ese tema, que también lo digo muchas veces, que mi lema personal es que hay tantos que critican a Israel por todo, que yo no lo criticaré por nada, y cuando digo por nada es por nada, ¿no? Entonces, esta festividad que hablamos de Purim nos deja ver esa victoria sobre el Amán en particular y todas sus huestes, pero, insisto, apuntando a ¿qué? Apuntando a nuestros días, porque la historia se desarrolla en Irán, en el moderno Irán, el que ahora tenemos como el moderno Irán, que es Persia. Ahí se desarrolla esta historia en la cual se puede ver cómo la fortaleza, la visión, la fe, el entusiasmo, el valor de todo un pueblo, representado en este caso por dos personajes impresionantes, como son Mardoqueo, también conocido en hebreo como Mordejai, y Esther, ¿no? Adasa en hebreo. Estos dos personajes, estas dos personas, son el eje central de toda la historia de Purim. Pero también tenemos al rey Asuero y también tenemos a Amán. Estos cuatro personajes, en esta relación que tienen los cuatro personajes, se desarrolla una historia de victoria, pero con un sufrimiento tremendo. Recordemos que Adasa, o Esther, cuando entró a formar parte de la realeza, al final fue reconocida como reina, ella no había dicho nunca que era judía. O sea, no sabían que ella era judía. Por eso Amán, cuando hizo todo ese plan destructivo para tratar de arrasar con todos los judíos, no se daba cuenta, no sabía que con quien estaba tratando era con Esther, que era judía. Al Mardoqueo le tenía desesperado, ¿no? Amán le trataba a Mardoqueo con desprecio, con odio, a patadas, si me apuras, porque no se doblegaba ante él. Amán quería reconocimiento, quería que Mardoqueo, Mordejai, se doblara las rodillas ante él, que le rindiera pleitesía, prácticamente adoración. Y claramente Mardoqueo solamente doblaba sus rodillas ante el Dios de Israel.
Entonces, ese conflicto ya espiritual también, no solamente era un conflicto, dijéramos, vamos a hablar étnico, ¿no? Vamos a hablar en términos étnicos. No, era un conflicto religioso, étnico, cultural, en todos los sentidos. Y que fue lo que indujo a Amán, pues a inducir al rey Asuero a que hiciera un edicto que además es muy curioso, pero ese edicto no podía ser revocado. O sea, cuando el rey Asuero firma el edicto y pone su sello para que el día 13 de Adar todos los judíos perezcan, no podía ser revocado ni siquiera por el mismo rey. O sea, el rey había dictado una ley y no la podía revocar. Tendría que hacer otra cosa, pero no podía revocar esa ley. La situación era muy complicada, ¿verdad? Porque una vez, imaginémonos que hay un edicto, una ley que dice, como pasó en España cuando la expulsión de los judíos, ¿no? Un edicto de expulsión. En este caso era un edicto para aniquilar a todos los judíos. Hablo del caso de Amán. Pero era un edicto. En el caso de España, los reyes católicos podrían haber rescindido o anulado ese edicto. No tenía la ley como pasaba en Persia, donde el rey lo que había firmado o había sellado y no podía volverse atrás. Cuando se entera Mardoqueo de esos planes de Amán, claro, enseguida va ¿a quién? A Adasa, perdón, a Esther. Oye, nos van a asesinar a todos el día 13 de Adar, nos van a matar. ¿Qué hacemos? Esther se pone en ayuno. Lo primero que le dice es, vamos a decretar un ayuno de 3 días. Decretar, digo, a nivel del pueblo de Israel, a nivel de los judíos. Hacen un ayuno y la ley también estaba en Persia de que nadie podía entrar a ver ante la presencia del rey si no era llamado por el rey, incluso la reina. No podía entrar a ver al rey si no era, se le permitía. Pero tenía que entrar sí o sí. Esther tenía que entrar porque tenía que decirle algo que era de vital importancia. Ahí es la famosa frase, ¿no?, del tío de Esther a Esther, que, o sea, que si perece el pueblo de Israel, o sea, no le va a salvar que ella sea reina, ¿no? Algo así le dijo. Sí, lo que le dice es que ha llegado para este tiempo y lo hagas tú o no lo hagas, le defiendas o no defiendas, actúes o no actúes, siempre habrá alguien que ayude. Entonces, claro, la pone a estar también en una situación de conflicto. Y dice, bueno, lo hagas tú o no lo hagas, vamos a tener defensa. Esa era la fe que tenía Mardoqueo, ¿no? Mordejai. Y efectivamente sucedió así. Se ponen en ayuno y la reina Esther se presenta ante el rey Asuero en un ambiente. Hay una película que es muy interesante que habla de eso, ¿no? Hadassah, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? Al menos da una visión, bueno, un poquito, siempre es peliculera, ¿no? Como digo yo, pero bueno, pero está muy bien para enfocarse un poquito. Y pues cuando entra a la presencia del rey, todo el mundo se escandaliza porque no había sido llamada, porque era una reunión ahí de esas súper importantes, entre comillas, pero sin en cambio el rey, por ese amor evidentemente que la tenía, pues extiende su cetro para que pueda acercarse y pueda hablar con él. Bueno, ahí Esther actúa muy, muy inteligentemente. Le dice, lo que te pido es que hagamos una fiesta. Una fiesta, ¿no? Hombre, como hasta la mitad de mi reino te voy a dar, lo que le dice el rey, ¿no? Lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Hagamos una fiesta. ¿Y a quién invitan? Pues a Amán. ¿Por qué? Porque era el segundo después del rey, que es el que había firmado el edicto, el que había llevado, que había incitado al rey a firmar el edicto. Bueno, hacen la fiesta y reina Esther pues le cuenta al rey que mira, no le conviene a Persia perder a un pueblo como los judíos que estaban allí, habían sido llevados primero a Babilonia. Al tomar los persas Babilonia, todos los que estaban en el imperio pues forman parte ya del imperio persa, del rey Asuero. Dice, no te conviene perder a todos los judíos, va a ser terrible económicamente hablando en todos los sentidos, ¿no? Y entonces el rey dice, ¿y cómo es eso? Bueno, pues lo que le has mandado firmar, lo estoy contando un poco en película, ¿no? Sí. Lo que le has mandado firmar a Amán. ¿Cómo que Amán ha firmado? Sí, porque no te conviene eso. Dice, además, una cosa, yo también voy a morir. ¿Cómo que vas a morir? Sí, porque soy judía. Ay, ya se amó. Ahí entonces el Amán le temblaba las piernas. Porque claro, el edicto no solo afectaba a todo el pueblo judío, sino que afectaba también a la reina, porque resulta que era judía, ¿no? Entonces, pues Amán temblando,
pide a Esther que le perdone, bueno, yo qué sé, llora como... Y claro, el rey entonces es cuando le dice, le detienen con su guardia, y según cuenta la historia de la Biblia, pues este Amán había hecho una horca para Mardoqueo, porque ya es que le odiaba a muerte. Eso es antisemitismo. Antisionismo, por ejemplo, que es lo mismo, o sea, es la misma palabra, es odio al pueblo de Israel, odio a los judíos. Y hizo una horca. Bueno, pues en esa misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo, fue ahorcado Amán. Y aquí viene la historia profética. ¿Qué pasó con el día 13? Se tenía que cumplir, o sea, ese día sí o sí iban a asesinar a los judíos en todo el imperio, No hablamos de una ciudad, de un grupito, de un lugar, en todo el imperio. Entonces el rey, a instancias también de Esther y de Mardoqueo, hizo otro edicto por el cual los judíos podían defenderse. Claro, es muy interesante, ¿no? Claro, si el edicto dice que los van a atacar sí o sí, pero también no se podían defender porque eran esclavos realmente, ¿no? Pero dice el nuevo edicto del rey, ahora si les atacan pueden defenderse. Entonces los judíos se defendieron y triunfaron sobre aquellos que querían asesinarlos. Entonces, desde esa fecha hicieron la festividad de Purim para recordar cómo, y digo aquí, aunque no emplea, otra vez insisto, el nombre de Dios en el libro, cómo el cielo intervino a través tanto de Esther como de Mardoqueo, también como Asuero, porque al final también Asuero, el hombre, dentro de su escaso conocimiento, ayudó para que el pueblo de Israel fuera liberado y no fuera asesinado, literalmente, ¿no? Entonces ahí se ve la victoria. Yo digo ahora, ¿por qué hablamos de victoria profética de Purim? Pues porque el enfoque actual es el mismo. Los dirigentes del moderno Irán son los que están siempre diciendo que van a aniquilar a Israel, que van a mandar bombas atómicas y que lo van a echar al mar, esas frases terroríficas, que hay que ponerse un poco en el lugar de aquellos que viven en Israel o que son judíos y que tienen ese sentimiento, o tenemos ese sentimiento de amor al pueblo de Israel, y que te digan que los van a aniquilar a todos. Imagínate que se nos dice, vamos a aniquilar a todos los españoles, vamos a aniquilar a todos los franceses, por decir un ejemplo. ¿Cómo se sentirían esas personas? Estuvieran donde estuvieran, sería terrible, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está diciendo ahora mismo, insistentemente, los ayatolas respecto a Israel. Hablamos las semanas pasadas, ¿no?, de que también están ya los grupos iraníes de la Guardia Revolucionaria muy cerca de la frontera de Israel a través de Siria, que le está permitiendo el paso. Ya hemos tenido hace pocos días, pocas semanas, un enfrentamiento como nunca se había producido. ¿Qué va a pasar al final? Bueno, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero digo que Purim sí apunta a una victoria profética de Israel, de los judíos, sobre Irán. Lo apunta. O sea, lo que pasó en el tiempo de Esther, en el tiempo de Purim, es lo que va a pasar en algún momento de nuestra moderna historia. Insisto, no estoy diciendo ni que hoy ni mañana, ni en este año, yo no estoy diciendo fechas, ni lo que solo apunto al objetivo. El objetivo es que igual que Dios defendió a su pueblo Israel de la aniquilación a través de lo que quería hacer todo un imperio persa, como también fue el imperio, lo digo entre comillas, bueno, el imperio de los nazis, déjeme decirlo así para entenderlo, ¿no? Todo lo que quiso hacer Hitler con sus secuaces y los apoyos de Europa, al final, con 6 millones de asesinados, que se dice pronto, no pudieron aniquilar al pueblo de Israel. Y de hecho ahí tenemos a un floreciente Israel, luz de las naciones, cabeza de las naciones, que sigue dando un ejemplo de victoria, de fortaleza, de alegría. Por eso digo que esta festividad está apuntando a eso, está apuntando a una nueva victoria, porque, como hemos dicho otras veces, la historia es cíclica, o sea, es cíclica. La Escritura dice que Dios empezó el mundo con un paraíso, ¿no? Bueno, pues al final de los tiempos, lo que vemos también en la Escritura es que habrá otra vez un paraíso. O sea, es cíclico, va a volver el paraíso. Pero en este caso nos referimos a la victoria del pueblo de Israel sobre aquellos que querían aniquilarlos. Y como
hoy en día seguimos, después de tantos años, con el mismo insistente mensaje. Nos fijemos, porque en esta historia, que es muy importante que la conozcan también nuestros hijos, yo creo que tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Tenemos unos minutos. Sí. Hay un vídeo que se lo enseñamos a los niños, cuenta la historia muy brevemente, ¿verdad? No es un vídeo ni extenso, ni mucho menos, es un poquito dar la historia. Vamos a ver este vídeo y escuchar cómo podemos contarles a los niños estas cosas que están en la Escritura, para que también ellos la conozcan, porque muchas veces obviamos cierta parte de las Biblias, o de la Biblia en general, y no sabemos cómo compartirlo con nuestros niños. Bueno, pues esta festividad que es muy alegre, donde se toman dulces, como vemos aquí, donde tenemos estos alicientes de la alegría por la victoria, pues también hay que enseñársela a nuestros niños, y la mejor manera pues hacerlo de forma sencilla, pero sin obviar los resultados, porque al fin y al cabo lo que estamos diciendo es lo que dice la Escritura. Vamos a ver este vídeo, que es muy breve. Purín, día de tristeza a día de alegría. ¿Qué pasó el 14 y 15 de Adar, Purín? Vamos a prestar mucha atención en este versículo bíblico. El rey Asuero gobernó desde la India a Etiopía sobre 120 países, y él estaba en Susa, capital del reino. Entonces el rey ordenó buscar por todos sus reinos las mujeres más bellas para elegir a una nueva reina. Esther, la reina Vasti, se ha rebelado contra su rey. Tendrás que ir a Susa, no temas y recuerda no decir nunca que eres judía. Sí, Mardoqueo, no diré a nadie que soy judía, confía en mí. Pasado un año, el rey Asuero eligió a Esther como su reina. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán y ordenó que todos los que pasaran ante él se arrodillaran como símbolo de superioridad. Yo haré que este judío se arrodille ante mí. Solo ante el Dios de Israel me arrodillaré. Pero cada vez que Amán, al ver que Mardoqueo no se arrodillaba, se enfadaba. Pasados los días, Amán convenció al rey para que destruyera al pueblo de Israel con un edicto. Y se enviaron las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. ¡Me vengaré! Mardoqueo se pone triste tras leer el edicto de Amán y clama a gran voz por toda la ciudad. Esther, no te olvides, tienes que ayudarnos. Sabes que tú también eres judía y serás destruida. Sí, Mardoqueo, confía en mí. La reina Esther llamó a la oración y al ayuno durante 3 días. En una noche, el rey, al no poder dormir, pide el libro de las memorias y descubre que Mardoqueo le salvó la vida. Entonces el rey preguntó a Amán, ¿qué se haría al hombre cuya honra desea el rey? Como has dicho se hará. Coge los vestidos reales con mi caballo y honra a Mardoqueo. Yo haré que este judío se arrodille ante mí. Después del ayuno de 3 días, la reina Esther habló con el rey para intentar salvar a su pueblo. Pero no declaró Esther sus intenciones hasta el segundo día de banquete. ¡Oh, mi rey! ¿Qué me pasará a mí? Porque yo también soy judía. Nadie te hará daño, Esther. Amán será castigado. ¡Que se lo lleven! El rey ordenó a Mardoqueo que escribiera en su nombre otro edicto, diciendo que todo judío se levante contra todos los que procuren su mal. Por eso envió cartas a todas las ciudades para darles la oportunidad de defenderse de sus enemigos. El pueblo de Dios
obtuvo una gran victoria. Celebremos Purim recordándolo por siempre. Hasta pronto, amigos. Fiesta y alegría para todos los judíos. Y muchos que oían se hacían judíos por temor al Dios de Israel. Purim. Pues muy interesante, teníamos aquí esta animación sobre Purim y pues nos ayuda a entender de una manera más didáctica, más práctica, lo que es esta festividad, José. Sí, está pensado para que los niños también puedan entenderlo de una forma pues sencilla, pero con datos reales, o sea, lo que pone en la escritura, lo que se trata de decir en este vídeo, en esta animación, con ese objetivo, ¿no? De que no solamente sea una cosa que tenemos, a veces los mayores creemos que los niños no necesitan saber ciertas cosas o las obviamos, ¿no? Como si ya las supieran. Pero hace falta incidir específicamente en la instrucción de los niños, en la enseñanza, porque, como siempre lo decimos, no solo son el futuro, es que son el presente. Y en este presente necesitan también ser formados, instruidos, para que conozcan la palabra del Señor, que eso es la base de nuestra fe, ¿no? No podemos obviarlo. Y las historias de una manera que puedan ser asimiladas también dependiendo de su edad, ¿no? Según vamos creciendo, pues vamos entendiendo las cosas un poquito más y podemos pues enfatizar ciertos puntos que a lo mejor a este nivel, que es para niños más pequeños, pues con ciertos datos que a lo menos les sitúan un poquito en una historia que pasó hace mucho tiempo en un lugar muy remoto que era Persia. Así empieza la historia, ¿no? Así que yo creo que es muy importante que recordemos esto, que tengamos los dulces en casa, que no se nos olvide que Dios salvó a todo un pueblo por mano de Esther, por mano de Mardoqueo y con la ayuda del rey de Persia, y que al final se hizo justicia, porque aquel que quiso asesinar a todos los judíos, al final él mismo, en su propia horca, murió. Y por eso digo que ¿a qué está apuntando? Porque en nuestros días al final los dirigentes de Irán que están intentando aniquilar a los judíos, al final no sé cuál será su horca, no sé, pero acabarán en la misma horca que ellos hacen para los judíos, ellos van a acabar en ella, porque es una palabra profética. Pues José, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Nosotros ya no tenemos tiempo para más, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, amigos, hasta el día de mañana.